Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso histórico en el reconocimiento de los derechos de las personas gestantes y la larga lucha del activismo feminista en nuestro país. En México, criminalizar el aborto es ilegal. ¿Qué impacto tiene esta resolución? ¿Qué reacción podemos esperar de los congresos locales? Veremos qué opina la mesa. Tras la negociación lograda en la Cámara de Diputados por el control de los órganos de gobierno, las y los integrantes de la 65 legislatura empezarán la negociación por el control de las comisiones. Morena y sus aliados, por una parte, con la misión de conseguir aquellas comisiones estratégicas para la aprobación de las iniciativas presidenciales, y la alianza opositora, que tiene en su lista de prioridades. Veremos qué escenarios ve la mesa de esta noche. Y el Bitcoin ya es una moneda oficial reconocida y de obligada aceptación, al menos en El Salvador, donde este martes se puso en marcha la Chivo Wallet o cartera padre o chida, donde el gobierno de Nayib Bukele depositó $30 para animar al uso de la criptomoneda a cambio de los datos personales de quien quiera usarla, pero sin siquiera estrenarla, los Bitcoin ya valían solo $26. ¿Fue una decisión precipitada o vanguardista la del gobierno salvadoreño? No te vayas, que ya empieza la mesa de Punto y Contrapunto. No se podrá juzgar a ninguna persona que haya abortado. Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo un día histórico al reconocer el derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre si queremos o no ser madres sin la intervención o imposición del Estado. La resolución de la Corte no establece un plazo límite para abortar, no otorga derecho al aborto ni modifica por sí misma otro código penal que no sea el de Coahuila, pero manda un mensaje claro a los congresos locales y deja claro que ninguna persona puede ser criminalizada por interrumpir un embarazo. Vamos en contexto. Penalizar el aborto en México es inconstitucional. Con una votación unánime, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió que es inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo de manera absoluta. Según la resolución, la criminalización del aborto violenta el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad gestante. El ministro presidente Arturo Saldívar aseguró que fue un día histórico, pues con esta decisión se establece un criterio obligatorio para todas las juezas y jueces del país. Aunque la decisión de la Suprema Corte solo invalida el Código Penal de Coahuila, obliga a todos los tribunales del país a fallar a favor de las mujeres y personas gestantes de otros estados. Además, podrán interrumpir su embarazo en instituciones de salud pública de forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria. Los artículos del Código Penal de Coahuila invalidados por el máximo tribunal son el que establecía una pena de prisión a quien aborte voluntariamente, donde se criminalizaba el aborto y limitaba a 12 semanas la posibilidad de interrumpir un embarazo en caso de violación, inseminación o implantación artificial, y el que fijaba para la violación entre cónyuges, concubinos y parejas civiles una pena menor a la establecida para la violación en general. Hasta ahora solo en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz es legal interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación, pero con esta sentencia, cualquier persona que decida voluntariamente practicarse un aborto y sea criminalizada podrá presentar una demanda de amparo para evitar la prisión. La resolución es retroactiva al 26 de noviembre de 2017. Las personas procesadas desde esa fecha por el delito de aborto, tanto en Coahuila como en el resto del país, podrán solicitar el fin de su proceso. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Con mucho gusto de verles. Muy buenas noches de miércoles a todas y todos. Bienvenida. También nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder, bienvenido. Hola Mariana, muy buenas noches a todas y todos. En esta ocasión nos acompaña Dolores Aragón, académica, investigadora e invitada frecuente a este programa. ¿Cómo estás, Dolores? Bienvenida de regreso. Hola Mariana, hola a todos y a todas. Y también nos acompaña Luis Fernández, secretario nacional de Movimientos Sociales de Movimiento Ciudadano y amigo de este programa también. Bienvenido, Luis, gracias por acompañarnos. Hola Mariana, buenas noches. Hola Lisa, Dolores, Eder. Bien, pues primer tema de la noche. Comienzo contigo, querida Lisa. Vaya que fue un día histórico en el reconocimiento de nuestros derechos, el derecho de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. ¿Qué decir de la decisión de la Suprema Corte? ¿Cuáles son los efectos realmente que tiene?
Pues decir lo que ya introducía muy bien la nota, sí fue una sesión histórica y creo que fue una sesión histórica no solo por el fallo y los efectos que este tendrá y que ahorita podemos debatir, sino también por los argumentos que las y los ministros dieron durante la defensa de su voto, haya sido en favor del proyecto del ministro Aguilar o haya sido incluso un voto a favor, pero con cierta concurrencia. Creo que nunca habíamos visto una Suprema Corte unánimemente decir que el derecho a decidir no se puede criminalizar, que las mujeres no están obligadas a la maternidad, las personas gestantes tampoco, que el Estado no puede imponer la obligación de gestar a ninguna de estas personas, y que justamente como la decisión es de quien la debe de tomar y no del Estado en general, pues el aborto no puede ser, o los derechos reproductivos no pueden ser al mismo tiempo derechos y castigos punibles por la vía del derecho penal. Y yo creo que esos argumentos que esperamos queden en las tesis que se publiquen en la Corte para la observación obligatoria de todas y todos los jueces en el resto de la República Mexicana, son de verdad pues los razonamientos que deberemos observar, ya no solo para los fallos en términos de amparo para las personas que así deseen recurrirlo, ¿no? Sino también pues para los hacedores y las hacedoras de política pública en los estados. Creo que hay un mensaje político fortísimo para el resto de los congresos locales, en donde pues básicamente la Corte les está diciendo ahórrense la vergüenza y descriminalicen el aborto ustedes mismos antes de que la judicatura tenga que tirarles esa criminalización caso por caso. Me parece tremendamente importante. En términos de las implicaciones, y eso lo abordarán mis colegas seguramente, pues importantísimo decir que lo primero es la liberación de todas las mujeres que desde el 2017 fueron encarceladas injustamente por haber abortado de manera voluntaria en el estado de Coahuila, la derogación de los artículos reformados en el Código Penal del Estado y, por supuesto, este tema de jurisprudencia que a partir de la reforma judicial se sentó y que vamos a esperar las tesis para que se nos diga específicamente qué es lo que tendrán que observar las y los jueces a partir de ahora. Para el resto del país tendremos que seguir recurriendo al juicio de amparo, pero los jueces estarán obligados a observar los argumentos de la Corte para hacer sus fallos. Dolores, Lisa ya subraya pues la argumentación que se dio en la Corte y también que es la primera vez quizá que la Suprema Corte toma una decisión así de manera unánime, pero también tan contundente en el tema que es la despenalización del aborto, el derecho que tenemos a decidir sobre si queremos o no ser madres. Y el ministro presidente Arturo Saldívar lo dijo claramente, esto sienta un precedente para todos los jueces y juezas del país. ¿Qué implicaciones tiene entonces en la práctica esta decisión? ¿Cómo viste la discusión en la Corte? Bueno, creo que este es un día histórico para todos y para todas y es bien importante el mensaje de la Suprema Corte en este momento porque justamente nos da a entender la importancia de los contrapesos. Hablemos también de los congresos locales, hablemos de otros estados fuera de la Ciudad de México, hablemos sobre la gran polémica y la gran obstrucción legislativa que ha tenido el tema de la despenalización del aborto en muchos lugares de México. Es cierto que en la CDMX ha sido, por así decir, despenalizado desde hace mucho y también hay centros de salud asociados a el aborto. Sin embargo, no todas las mujeres y personas tienen acceso a este tipo de centros de salud. En tanto, pues imagínense lo que significaría para otros estados. Pongo nuevamente el ejemplo de Sonora, porque soy de Sonora. Aquí, por ejemplo, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano del PRI, pese a que ella, pues bueno, es mujer y ostentaba este cargo desde una perspectiva feminista, pues nunca avaló, por así decir, nunca ayudó a que se despenalizara. También vimos, por ejemplo, en el caso de Célida López, ella fue la presidenta municipal de Hermosillo y morenista también, creíamos que iba a tener esta perspectiva, no la tuvo. Entonces, bueno, tienen que entrar las autoridades, digo, desde otras instancias. Y a mí lo que me importa sobre todo en esta cuestión es mandar el mensaje político a los y las legisladoras de los estados
en los municipios de cada rincón de México, de no penalizar la decisión de las mujeres. Y además, algo que está muy pendiente en México y tiene que ver con el acceso a la salud pública, y sí me gustaría leer un poco algunos datos, por ejemplo, de este informe de IPAS México, porque el aborto como un asunto también de salud pública que también deberá ser discutido, ¿no? Nada más para darles un dato, la OMS estima que el 13% de las muertes maternas a nivel global son derivadas de la práctica insegura del aborto, que precisamente, ¿sí?, están dadas a partir de estas leyes restrictivas, y México tenía esta deuda con las mujeres y con todas las personas. Entonces me parece importantísimo, es un precedente, hay que seguir pugnando sobre todo por centros de salud que brinden la atención necesaria y, por supuesto, el derecho a la decisión, ¿no? Eder, ¿qué significa esta decisión de la Suprema Corte? Dolores ya toca el punto de los congresos locales, efectivamente, si desde el Poder Legislativo se podrá o no despenalizar la interrupción del embarazo. ¿Qué decir también pues con los congresos que ahora tienen mayoría de Morena, si esto sienta una pauta, digamos, una ruta, como lo dijo el ministro Saldívar, para la despenalización del aborto en otras entidades? Por supuesto, es un avance fundamental lo que acaba de suceder ayer. No es poca cosa que uno de los tres poderes de la nación se pronuncie abiertamente por la despenalización del aborto, y que sea la Suprema Corte de Justicia debe tener un peso y una implicación muy profunda. A mí me parece muy interesante, y supongo que Elisa coincidirá conmigo en que hay dos temas de agenda sustantiva que la 4T no ha podido resolver a nivel federal. Sí lo ha avanzado en algunos estados el tema del aborto, pero hay dos temas de agenda sustantiva que la 4T no ha podido resolver a nivel federal, y que la Suprema Corte de Justicia está posicionándose y lo está haciendo más a favor de la profundización, y me refiero específicamente a la marihuana y al aborto. Me parece que ese debate, confluencia de los poderes, ese diálogo que se está dando, nos permite sí continuar avanzando, porque si ahora la Suprema Corte ya marcó una agenda en torno al aborto, como de bien decías, le toca a los congresos locales legislar, le toca a la Cámara Federal legislar, porque, por ejemplo, a mí me surge una duda: en algunos estados no está penalizado a las mujeres que abortan, sino al personal médico que facilita esos servicios. ¿Qué va a pasar con este personal? Se tiene que legislar porque se tiene que despenalizar por completo el ejercicio de libre decisión de los cuerpos de las mujeres, pero también se tiene que legislar y se tiene que hacer política pública para que haya condiciones de infraestructura a nivel nacional para que las mujeres puedan ejercer la libertad de decidir sobre su cuerpo de una manera segura, ahora que ya se reconoció que no es delito y que es parte de los derechos sexuales y reproductivos. El Estado mexicano en su conjunto tiene que garantizar ese derecho. De ese tamaño es la decisión que ayer tomó la Suprema Corte de Justicia, y me parece muy interesante. Y me parece también muy interesante que, aunque el presidente ha sido ambiguo en estos dos temas, el de la marihuana y el del aborto, no ha frenado, no ha intentado cabildear en la Suprema Corte de Justicia, no ha dado instrucciones para que, no ha intentado pues usar su poder para frenar estos procesos, y están caminando y estamos avanzando como sociedad, y eso es una muy gran noticia. Luis, justamente quería preguntarte algo que ya menciona Eder, que es precisamente sobre la postura del presidente, que ha dicho que tiene que respetarse la decisión de la Suprema Corte, pero que él no va a opinar sobre este tema. ¿Crees que esto de alguna manera contribuye o afecta el que se despenalice el aborto en otras entidades que son lideradas o gobernadas o que tienen mayoría en los congresos locales por Morena? ¿Qué decir de esta decisión de la Suprema Corte? ¿Qué implicaciones tiene? Mira, si quieres contesto esa pregunta hacia el final de la intervención, porque quiero hacer como tres ideas. La primera es un reconocimiento, y la segunda y tercera son dos reflexiones. El reconocimiento es para las organizaciones de la sociedad civil que llevan y movimientos que llevan más de 20 años empujando por este tema, trabajando con litigios estratégicos que llegan, afortunadamente, y que sí llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿no? Varios en la mesa han estado en distintos procesos de distintos temas. Lisa con el tema de drogas. Personalmente me tocó acompañar en su momento el tema en la Suprema Corte de Trabajadores del Hogar para que se reconociera la seguridad social y que se dé a través de esta instancia la apertura para políticas públicas, para iniciativas que cambien temas estructurales, en este caso como el derecho a decidir a las mujeres o el acceso a la seguridad social o la legalización de la marihuana. Creo que son temas sustantivos que la Corte nos está marcando cierta pauta. Y hay un agradecimiento especial a GIRE, a X Justicia, a organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, entre tantas más. De verdad que sepan que sí se puede incidir desde sociedad civil, desde distintas organizaciones, y vale la pena hacer el esfuerzo. Muchas de ellas han sido las principales comunicadoras del resultado y del fallo de la Suprema Corte de estos 2 días. Entonces, primero ese reconocimiento. Y las reflexiones ya las esbozan. Aquí una es las políticas públicas que tienen que venir a partir de este fallo de los gobiernos estatales para crear el servicio y el acceso a los servicios de salud que garanticen el derecho a decidir de manera digna y segura, y así como los temas legislativos que no podrán ya simplemente ir en contra de la despenalización, es decir, quitarlo de todos los códigos penales de las 28 entidades que aún lo mantienen y garantizar al menos recursos y capacidad, que ese creo que va a ser una discusión, un reto mayor para cada una de las entidades para que puedan garantizarlo. Y en una de esas dar la discusión desde otro nivel y poder garantizar esta prestación de un servicio desde las instituciones de seguridad social del Estado. Y creo que esta es una discusión que tiene que subir al Congreso. Sobre lo que me preguntas del presidente, creo que sucede con el presidente y con muchos actores gubernamentales. Es necesario tomar postura. No quieren correr el costo político y por eso, por eso mantienen una reserva al respecto, y eso hace que instituciones, afortunadamente, que sí toman el riesgo de dar el paso, en este caso la Suprema Corte, lo hagan, ¿no? Ya lo veremos en los otros poderes y en las gubernaturas, a ver cómo reaccionan. Tenemos tiempo para una última intervención. Adelante, Eder. Y después Lisa, 30 segundos cada uno. Lisa y después yo. A ver, vas, Lisa. Yo solo quería completar una cosa muy importante justamente que había dicho Eder, y es qué es lo que va a pasar, por ejemplo, cuando en los estados no está incluido el tipo penal aborto, pero sí el tipo penal de homicidio en relación de parentesco, que es como terminan procesando a muchas mujeres, y ahí justamente pues la lucha a nivel local y también en lo federal es eliminar eso para que las personas gestantes justo no puedan ser criminalizadas por la vía de un tipo penal que no fue, digamos, la litis de este litigio y que llevó a la acción de inconstitucionalidad que falló la Corte antier. Bien. Eder. Sí, que pese a la ambigüedad que el presidente tiene, porque sabe que es uno de los grandes temas que dividen al país, a nuestro movimiento también y en general a cada una de las comunidades de este país, pese a esta ambigüedad, los únicos congresos locales en donde se ha aprobado ha sido por iniciativa de Morena. Tampoco es que la postura ambigua que tiene el presidente sobre este asunto concreto signifique que el movimiento asuma esta postura. Más bien es que es uno de los temas que más ha dividido la opinión en todo el país y Morena es reflejo de lo que pasa también en la nación. Por eso ha habido tensiones y por eso en algunos casos no se ha avanzado con esta iniciativa con la misma fuerza. Bien, pues desde luego que estaremos dándole seguimiento a la implementación de esta decisión de la Suprema Corte. Ojalá que, como ustedes dicen y como lo dijo el ministro presidente de la Suprema Corte, sea pues una pauta que marque una nueva ruta para el reconocimiento de nuestro derecho a decidir desde los congresos locales. Y bueno, estaremos dándole seguimiento y como dijo Luis, yo me sumo a todo el reconocimiento a las mujeres y a las feministas y a las organizaciones que hicieron esto posible. Vamos a una pausa. 46 comisiones están en disputa en la Cámara de Diputados y Morena va por el control de casi el 60%. Esto para agilizar la aprobación de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal, que son de su prioridad. Volvemos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.